Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. El hecho de consultar el horóscopo, de leer el horóscopo y por extensión de consultar astrólogos o astrólogas, junto con una serie de otros supuestos nuevos pecados, con algunos de los cuales podríamos estar conceptualmente de acuerdo y con otros seguramente enarcaríamos una ceja con cierta sorna, como por ejemplo el hecho de que sea considerado pecado no pagar los impuestos. Y esto que parecería merecer solo el comentario atípico y divertido de algunos periodistas, esto de pronto de que la Iglesia dedique tanto esfuerzo intelectual a declarar pecado algo que el 95% de la población hace mecánicamente todos los días, a la mañana, al mediodía, abrir el diario y consultar el horóscopo, tiene quizás segundas implicancias. Tiene quizás razones de ser que vayan más allá de lo meramente dogmático. Es posible, digo, ¿no? Solo es posible que haya cierto peso político y ciertos intereses creados en esto aparentemente tan banal, tan frívolo, tan superficial de declarar o decretar, porque esto es un típico decretazo, ¿no? Decretar pecado, el hecho de leer el horóscopo. Tema que por otra parte va a ocasionar un gran conflicto psicológico entre toda la gente que ha venido leyendo el horóscopo desde que se acuerdan con nariz. De un día para el otro el horóscopo es pecado, entonces hasta ahora no pecaron porque el Vaticano no había dicho que lo era, o han estado pecando siempre y recién ahora se vienen a enterar del pecado acumulado. Ergo, la gente que suele leer el horóscopo tendrá que hacer penitencia por todo el pecado pasado de todas las lecturas matinales de sus horóscopos. Los diarios que se ven obligados, aún los diarios que uno califica de serios, de publicar horóscopos porque reconocen que no publicar los horóscopos significa la pérdida de un 10 a un 15% de los lectores todos los días. ¿Han cometido un pecado también? Veremos las iglesias en las próximas semanas llenas de periodistas y editores de conocida prosapia del periodismo local y nacional, pidiendo perdón y arrepentimiento por el pecado de haber publicado horóscopos. Quizás se imponga un poco el sentido común de mucha gente, esto se ha comentado en radio, televisión, lo ha comentado la gente en la calle, que ante esta filtración por parte de las esferas vaticanas de, bueno, de decretar pecado al horóscopo, tuvieron una sola expresión elemental y muy transparente para designarla. Mucha gente dijo, esto es una cansada, esto es una tontería. No me dice quizás que le prestemos más atención. Pero en el espacio de hoy de Vuelo del Moscardón vamos a profundizar un poco sobre esto, porque puede haber quizás otras lecturas del asunto que a la mayor parte de la gente, lógicamente, por no ser especialistas en el tema astrológico, ni conocedores en profundidad del tema astrológico, quizás se les escape. Vamos a hablar entonces de esta insólita, es la única palabra que se me ocurre, posición de la Iglesia ante la astrología. Vamos a hablar de astrología. Estuve desempolvando un montón de papeles viejos que tengo ganas de leerles ante este micrófono. Vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, con todos los amigos de las 29 emisoras de 5 provincias argentinas y de la red de emisoras Iris de la República del Ecuador, de la hermana República del Ecuador, que en diferido están escuchando esta propuesta que hemos dado de llamar Al filo de la realidad. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad.
¿Es A mí lectora de no siempre, no siempre, pero sí de lo vez en cuando, consumo, sobre todo los domingos. sobre todo los Es medio domingos? semanal. Ah, sí, ya me imaginé. Pero sí es cierto que al menos en mi caso lo leo con reserva, ¿no? Uy, Pero lo lees. claro, Pero lo hay lees. curiosidad. Claro. ¿Usted es católica? Sí. Lindo problema se le deja de ahora en adelante. Bueno, vamos a seguir al filo de la realidad. Entramos un poco en el tema que habíamos propuesto. Vamos a hablar un cachitito, unos minutitos de astrología. ¿Hasta qué punto es confiable la astrología? ¿Es una ciencia? ¿Es superstición? ¿Es fraude? ¿Es mentira? Ustedes saben que mm, sobre astrología se ha escrito, se ha hablado mucho y generalmente como en todas estas disciplinas que lindan con lo ocultista, con lo esotérico, se habla mucho y mal. La astrología, antes de definirse como ciencia, hay astrólogos que quieren hablar de una ciencia astrológica, e inclusive tratan de propugnar el ingreso a niveles terciarios de enseñanza de la astrología. De hecho, en Inglaterra, en Londres, existe una facultad de astrología. Es necesario hacerse un planteo básico y prioritario. La astrología es por definición una disciplina ocultista. Esta es una palabra que por ahí mucha gente no quiere usar porque le produce urticaria, ¿no? Es decir, la expresión esotérico, ocultista, tiene al parecer más simbiosis con lo brujeril, ¿m? Con lo pseudodemoníaco, que con algo que pueda ser digno de crédito. Pero ¿qué es estrictamente hablando el ocultismo? Palabra de la cual todo el mundo abusa y poca gente puede expedirse con alguna credibilidad. El ocultismo es fundamentalmente, este es el pensamiento dominante a lo largo de los últimos 6.000 años, es una manera de conocer la naturaleza por una síntesis entre la lógica, la intuición y la estética. Punto y aparte, esa es la definición de ocultismo. Que uno diga que es el conjunto de disciplinas que solo manejan unos pocos, que se enseña herméticamente, codificadamente, no son más que interpretaciones parciales y en muchos casos erróneas de lo que significa ocultismo. Es un método de conocimiento, una manera de conocer la naturaleza a través de la síntesis de tres caminos, de tres vías de conocimiento. La lógica, el análisis racional, la intuición, lo que podríamos denominar el misticismo, el iluminismo, y la estética, la belleza. Hay quien dice que entonces el ocultismo debería ser la síntesis entre ciencia, religión y arte. Y de hecho, si nos retrotraemos 2 o 3.000 años en la historia de la humanidad, vemos que los sabios de entonces eran, a todas luces, estrictamente ocultistas, porque el médico y arquitecto era también sacerdote y en muchas ocasiones era también escultor, era también poeta, era también pintor. Es decir, buscaba a través del conocimiento racional, analítico, el del método científico, que en sus pininos, en su ABC, pero siempre existió en el pensamiento humano. Y simultáneamente, mediante una especie de despertar iluminista de la conciencia, hacer una síntesis que expresaba a través del arte de lo que conocía y sentía de la naturaleza que lo rodeaba. Esto, por otra parte, es muy entendible en el marco psicológico del ser humano. Hoy, a fines del siglo XX, estamos dominados por la ciencia, vivimos en una sociedad netamente tecnocrática, pero el ser humano no puede desprenderse de su pensamiento mágico, del ámbito mágico de su psicología. Y querer reprimir, querer abortar, querer sepultar la necesidad mágica del ser humano es, de alguna manera, mediatizarlo, mm, esquizofrenizarlo, realizar una partición de su psicología. Tan paranoica es la actitud como querer sepultar las condiciones y las necesidades lógicas y analíticas para expresar nuestro conocimiento del universo solo a través de un análisis mágico, religioso, iluminista. En algún momento de la historia, por razones que sería muy largo explicar y no nos da el tiempo, esa síntesis entre estética, arte, estética, religión y ciencia se rompió. Hubo un divorcio entre religión y ciencia y cada uno de estos
buscadores del conocimiento, se encerró en su torre de cristal. Durante muchos siglos el científico, abominando de la religión, menospreciando la religión, porque sostenía que todo lo que la religión tomaba como sobrenatural era explicable en el concepto de fenómeno natural. Y muchas veces el religioso, temiendo del científico, temiendo que el científico se inmiscuyera sacrílegamente en el terreno de lo sagrado. Totalmente alejados del religioso y del científico, boyaba el artista, que trataba de expresar una manera distinta de conocer la realidad. Hoy, a fines del siglo XX, los científicos de avanzada, que no son los que están en los laboratorios más tecnológicos ni en los países del primer mundo, sino aquellos que teorizan y especulan en el límite, en el borde mismo del conocimiento humano, están volviendo un poco a ese criterio de unificación. Están sospechando que después de todo, Dios puede estar detrás de todo. Están entendiendo que si en una fórmula química, si en una fórmula matemática no hay simpleza y belleza, por muy redonda que sea la fórmula, seguramente estará equivocada. Están volviendo a ser, sin saberlo quizás, ocultistas. La astrología es, entonces, en ese concepto, una disciplina estrictamente ocultista, porque tiene su parte científica, diríamos así, su parte astronómica, su parte exacta, lógica, que es, por ejemplo, cuando se levanta la llamada carta natal o tema natal de un sujeto, tomando en cuenta fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora de nacimiento, que refleja la posición de los planetas en el cielo en el instante en que la persona nació. Eso se realiza mediante una serie de herramientas astronómicas, como por ejemplo las efemérides, que son las posiciones para todo un siglo de todos los planetas en determinadas latitudes y longitudes de nuestro planiferio. En vez de una serie de herramientas matemáticas, se construye el tema natal. Pero tiene también su parte, si se quiere, intuitiva, artística, que es la interpretación de esos datos. La astrología es parte ciencia y parte arte. Y porque en su 50%, es decir, todo lo que es la interpretación de la astrología, sea arte. No por eso debe ser menos confiable, a fin de cuentas, un sinnúmero de supuestas ciencias que hoy en día se enseñan en las universidades, también son artes. La medicina, por ejemplo, porque fíjense qué contradicción. Por un lado se habla de ciencia médica, pero por otro lado los diccionarios dicen que la medicina es el arte de curar. La psicología es más un arte que una ciencia. Son ciencias que, por otra parte, todas las ciencias sociales, por ejemplo, no son exactas, no dependen, no operan y no resultan de una fórmula matemática, pero no por eso son menos creíbles y menos aceptables. Lo que hay con la astrología quizás es un conjunto de prejuicios, algunos de los cuales vamos a denunciar y tratar de destruir en nuestros comentarios de hoy, pero no carencia de fundamento, sobre todo cuando observamos que la astrología, bien practicada, seriamente practicada, funciona. Esto, por supuesto, conlleva otro comentario. El horóscopo que suele aparecer en las revistas, el horóscopo que suele aparecer en los diarios, es cualquier cosa menos astrología. Para empezar, por lo general, no se puede hacer astrología sobre contingentes masivos de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo hacer un horóscopo para decirle a todos los de Tauro cómo les va a ir en la semana que entra. Porque cada taurino tiene un determinado ascendente, es decir, el ascendente es uno de los elementos astrológicos más importantes en nuestra vida y define al signo zodiacal que ascendía del horizonte en el momento del nacimiento. Depende de la hora. Entonces, varias personas pueden ser taurinas, pero como nacen distintos días y a distintas horas dentro del mismo signo, tienen distintos ascendentes, pertenecen a distintos decanatos.
están ubicados en distintos puntos del planeta. ¿Qué digo del planeta? De un mismo país. Y entonces la diferencia de latitud hace que las casas astrológicas, es decir, las áreas de su vida que agrupan el dinero, los afectos, los estudios, los viajes, estén distribuidos de otra manera. Por lo tanto, los planetas en su tema natal caerán en distintas casas astrológicas según la latitud geográfica en que hayan nacido, según la latitud geográfica en que se encuentren cumpliendo su cumpleaños. Hay un montón de factores que hacen que todas las personas del mismo signo tengan solo ciertas características generales y sí un enorme número de particularidades diferentes. Entonces no se puede hacer una astrología masiva. Esta semana a todos los de Tauro le va a pasar tal cosa, a todos los de Cáncer tal otro, a todos los de Escorpio una tercera. En segundo lugar, cualquiera que anda en estos temas y al mismo tiempo ha recorrido redacciones de periódicos y revistas, conoce un hecho puntual. Prácticamente ningún diario el horóscopo lo hace un astrólogo. Generalmente se toma al redactor que está con más tiempo libre, que está de alguna manera, vamos a decirlo así, sancionado por alguna falta por sus superiores, o al redactor más novato, y le dicen preparar el horóscopo de esta semana. Y entonces el muchacho pone la hoja en la máquina de escribir o se sienta frente a la determinada computadora y empieza a inventar, porque después de todo, da la gran cantidad de arianos que leen un horóscopo y la gran cantidad de taurinos y la gran cantidad de geminianos que leen un horóscopo, a alguno le va a pasar algo de lo que le diga el horóscopo. Como por otra parte mucha gente cree fuertemente en el horóscopo, se puede cumplir lo que en psicología denominamos la profecía autocumplida. Si a mí alguien me dice, mirá que esta semana vas a tener un accidente de tránsito y yo soy muy susceptible, muy sugestionable a esa influencia, voy a crear alguna condición que pone en riesgo mi vida durante el curso de esta semana. Es más, en los grandes diarios de la capital federal, sin ir más lejos, he sabido que ni siquiera los redactores se toman el trabajo de redactar el horóscopo. Buscan algún diario viejo de hace 2 años, 3 años, sacan un horóscopo del montón, corrigen alguna palabrita, como por ejemplo, si el horóscopo lo están publicando en pleno verano, que no diga salga bien abrigado porque una helada lo puede constipar, corrigen esos detalles y lo publican. Total, ¿quién se acuerda qué le dijo su horóscopo hace 1 año, 2 o 3 años atrás? Esa es la parte de mercachifles de la astrología y nada tiene que ver con la verdadera astrología. Lo que vamos a tratar de demostrar hoy es que hay una astrología que se basa en hechos científicos, en hechos evidenciables, en hechos comprobables. Que quizás sea una astrología que aburra a la mayor parte de la gente que puede estar escuchándome ahora y que consulta el horóscopo todos los días. Bueno, pero yo he sabido, la mayor parte de la gente le gustan las cosas sencillitas, que no tengan que pensar demasiado y lamentablemente, por respeto a la verdadera astrología, por respeto a una ciencia que tiene 8.000 años de antigüedad y en cuyo honor mucha gente fue hoguera durante el medioevo, hay que hablar de la verdadera astrología, que es compleja, que es elaborada, que es profunda, pero que es efectiva. A diferencia de esa astrología espuria, que es la que ustedes pueden pescar en los periódicos por ahí. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en el filo de la realidad. Vamos a redondear estos comentarios tratando de rescatar un poco la verdadera astrología, ¿no? Entonces, un poco la propuesta era esta, entender que la astrología es fundamentalmente una disciplina que trabaja sobre el individuo en particular y no sobre un signo en general.
cuando es muy común, cuando uno asiste a una reunión, a una fiesta, ¿no? Que cuando se corre la voz de que uno conoce astrología, le digan, ah, vos que sabes astrología, decime de qué signo soy. Yo siempre evito ese tipo de situaciones. Primero porque, un poco por respeto a mi actividad, ¿no? Es como que si yo fuera médico y estuviera en un cóctel y se acerque alguien, así que usted es médico, ah, mire, ya que estoy, le pregunto, tengo un dolor acá debajo de la costilla, dígame qué puedo tomar. Obviamente el médico le va a decir, mire, pase por mi consultorio, vamos a revisarlo, vamos a hacer las cosas bien. Con la astrología pasa algo parecido. Si yo definiera una persona por cómo me parece que es, quizás estaría definiéndolo en función de su ascendente astrológico, a este me refería hace unos minutos. Porque generalmente esto es una especie de regla básica, de axioma básico en la astrología. El ascendente define la manera en que el individuo se demuestra al mundo, el signo, es decir, la posición que ocupaba el sol en el momento del nacimiento. Me dice cómo es el individuo por dentro, cómo vivencia, cómo siente, cómo sufre, cuáles son sus fobias, sus miedos, sus angustias, sus alegrías. Si yo describo a un individuo, generalmente lo voy a describir por lo que me parece que es. Y le voy a errar como a las peras, no porque sea un mal astrólogo, sino porque por lo general yo y todos tenemos tendencia a describir el ascendente. Pero dos personas que tienen el mismo signo y casualmente tengan el mismo ascendente, por ejemplo porque nacieron a la misma hora, no van a ser idénticos en la medida en que, ni les van a ocurrir las mismas cosas, en la medida en que seguramente los distintos planetas estarán ubicados en distintos momentos del nacimiento. ¿Dónde tiene un individuo la luna? Me va a decir cómo es inconscientemente. ¿Cuál es la distribución de las casas astrológicas? Tema al que también me referí hace unos minutos. Me va a decir cómo le va a ir en determinadas áreas de su vida. No basta con ser del mismo signo para que las cosas nos ocurran de la misma manera. Esto obliga entonces a lo que decía antes, la astrología debe hacerse particularizada sobre cada individuo. Ahora, ¿qué credibilidad tiene el método astrológico? Yo podría simplificar la discusión diciendo que la astrología bien hecha funciona. Tiene un porcentaje de acierto que se acerca al 100%. Y cuando algo falla en la predicción astrológica, no falla la astrología. En todo caso, falla el astrólogo. ¿M? Pero la respuesta quizás a la pregunta de qué confiabilidad tiene la astrología se entiende mejor si nos ubicamos en el papel de los que critican a la astrología y vemos qué credibilidad tienen sus críticas. Por ejemplo, si ustedes años atrás seguían en televisión la serie Cosmos, esa serie tan interesante de documentales científicos que presentara el astrofísico norteamericano Carl Sagan, o Carl Sagan, va, como dicen aquí en Argentina el común de la gente, recordarán que en uno de sus programas él hizo una extensa crítica de la astrología. Y argumentó esto, dijo que los astrólogos parecen olvidar, estas fueron palabras de Sagan, que la Tierra tiene un movimiento, además de su movimiento de traslación alrededor del Sol y de rotación sobre su eje, tiene un movimiento que se llama precesión de los equinoccios, que podría definirse como un bamboleo de su eje polar, que hace que la estrella polar vuelva a ocupar el mismo lugar en que se ocupa en un momento determinado, pasados 28.000 años. Esto significa que las constelaciones, es decir, los grupos de estrellas que conforman figuras zodiacales, no ocupan hoy el mismo lugar en el cielo que ocupaban hace 2.000, 4.000, 6.000 u 8.000 años, por ese desfasaje que va provocando el movimiento de precesión de los equinoccios. Para decirlo de una manera entendible, hace 4.000 años atrás, desde fines de abril a mediados de mayo, la constelación de Tauro ocupaba el cenit, o sea, estaba en el tope del cielo. Y ustedes saben que zodiacalmente nos encontramos en Tauro entre fines de abril y mediados de mayo. Hace 4.000 años,
entre el 20 de mayo y el 15 de junio, la constelación de Géminis ocupaba el cenit y es el periodo del año en que nos encontramos en el signo de Géminis. Pero como existe ese movimiento astronómico de precesión, las constelaciones se van retrasando respecto a las fechas. Y hoy, por ejemplo, a fines de abril, la constelación que domina el cielo no es la de Tauro, sino la de Géminis. Y a fines de mayo, principios de junio, la constelación que domina el cielo no es la de Géminis, sino la de Cáncer, y así sucesivamente. Esto significa que cuando un checo nace a fines de abril o principios de mayo y decimos que es taurino, en realidad es geminiano. Y si nace a fines de mayo o principios de junio y decimos que es geminiano, en realidad es canceriano. Y dice Sagan que entonces eso tiraría por tierra todas las categorías de clasificación astrológica de los signos. Pero Sagan comete un error fundamental, fundamentalmente porque es un astrónomo y como astrónomo no ha estudiado la astrología. Esto es importante aclararlo. Cuando en algún programa de televisión, por ejemplo, eh, se trata de hacer un programa criticando la astrología, se invita a astrónomos. El astrónomo puede conocer mucho del comportamiento físico de los astros, de leyes de mecánica celeste, de galaxias, de cometas, de planetas, pero no tiene por qué saber, no es su materia de estudio, las relaciones entre planetas y seres humanos que estudiamos en astrología. Ser astrónomo no da autoridad en astrología, que son dos cosas muy distintas. Es como que un médico se meta a hablar de psicología, criticar lo que un psicólogo hace o deja de hacer en una terapia psicoanalítica. Yo siempre tengo presente eh, un episodio que tiene que ver con la astrología y se podría aplicar en un montón de circunstancias del conocimiento humano, ¿no? Tengo presente lo que ocurrió unos 300 años atrás, cuando se gestó una polémica epistolar, o sea, una polémica por cartas, entre Kepler, un astrónomo del siglo XVIII, sumamente conocido, lo han estudiado la mayor parte de los chicos porque es el que descubrió las tres leyes de la mecánica celeste, y Newton, que no oyó hablar de Newton, famoso astrónomo también. Newton no creía en la astrología. Kepler trabajaba, además de astrónomo, como astrólogo, levantaba temas natales para muchas personas. Entonces, en una universidad, en una oportunidad, Kepler da una conferencia sobre astrología y hace una riquísima exposición de las particularidades de esta ciencia. Newton no asistió a la conferencia, pero cuando le cuentan lo que Kepler había dicho, le envía una extensísima carta, como de 30 carillas, escritas a mano, detallando, dando los fundamentos, explicando punto por punto por qué la astrología, desde su punto de vista, no servía, no podía funcionar, no era creíble, porque él como astrónomo real, etcétera, etcétera, etcétera. Y Kepler le contesta con una carta donde había escrito nada más que una línea, un solo renglón. Ese renglón decía, perdón, yo la he estudiado, usted no. Y algo parecido entonces puede decirse de toda la gente que critica la astrología sin haberlo estudiado primero, porque si lo hubieran estudiado, si Carl Sagan lo hubiera estudiado, habría reparado en un hecho fundamental. En astrología no hablamos de constelación zodiacal, hablamos de signo zodiacal. Es lo mismo, dirán ustedes. No, no, no es lo mismo, son dos cosas muy distintas. La constelación zodiacal es un grupo de estrellas, como dije antes, que forman en el cielo la figura de un centauro, Sagitario, de un escorpión, Escorpio, de un cangrejo, Cáncer, de un carnero, Aries. El signo zodiacal mm, se llama a un sector del cielo. La definición técnica es esta: un espacio vacío de 30 grados a ambos lados del eje de la eclíptica.
¿Qué significa eso? La eclíptica es la ruta aparente del Sol en el cielo. Cuando sale del X se pone por el oeste. ¿Mm? Hay una línea que el Sol recorre, se llama línea o eje de la eclíptica. Si ustedes hacen cuadrículas de 30 grados a ambos lados de ese eje y multiplican por 12, 30 por 12, 360. Como el movimiento del Sol en el cielo es un semicírculo, pero obviamente del otro lado del planeta, porque la Tierra no es plana, hace otro semicírculo, lo cual suma un círculo. Y como todos recordarán, un círculo tiene 360 grados. 30 veces esos espacios vacíos, 12 veces, perdón, esos espacios vacíos de 30 grados, redondean la órbita del Sol por el cielo que nosotros vemos y por el cielo que no podemos ver. Entonces, cuando un espacio vacío de 30 grados domina el cielo, a ese espacio vacío los astrólogos le dimos el nombre de signo zodiacal, que no tiene nada que ver con la constelación, porque la constelación se retrae, se retrasa, como explicaba antes, pero el signo no, porque es inmutable, es un cuadrado inmutable sobre el eje de la eclíptica. Y rápidamente, otra crítica que los astrólogos suelen hacer, lo hacía Sagan también en uno de sus programas. Él decía, si los planetas tuvieran algún tipo de influencia, aún admitiendo que tuvieran algún tipo de energía que pudieran actuar sobre las personas, están tan lejos en el espacio, más allá del tamaño que tengan, que su influencia prácticamente no nos llegaría. Y Sagan pone este ejemplo. Nace un chico. Marte es un planeta más pequeño que la Tierra, pero es bastante grandecito. Pero está tan lejos en el espacio, a casi 60 millones de kilómetros, que su influencia seguramente sería menor que la influencia gravitatoria del médico partero que está sacando al nene de la panza de la mamá en ese momento. Es cierto, Sagan tiene razón, en que los planetas están tan alejados, porque Marte está relativamente cerca. Y si habláramos de Júpiter, y si habláramos de Plutón, están tan lejos que no pueden actuar por influencia sobre nosotros. Yo le daría otro argumento a Sagan que seguramente se le escapó. Si los planetas influyeran en nosotros, influirían un día determinado en todos por igual. Pero ustedes vieron cómo son los análisis astrológicos. Cuando se dice, esta semana hay un tránsito de Júpiter, o sea, un desplazamiento de Júpiter por tal parte del cielo. Entonces, es una buena semana para los arianos y una mala semana para los acuarianos. Si el planeta emitiera algún tipo de energía, actuaría sobre todos por igual y no distinguiría entre acuarianos y arianos. Hay que tomar en cuenta que en determinados casos hay una influencia, sí, directa del planeta. Hablemos del caso de la Luna, de nuestro satélite natural. Si la Luna puede ejecutar y ejercer mareas sobre millones y millones de toneladas de líquido que hay en este planeta, 4 veces por día, 2 pleamares, o sea, 2 mareas altas, y 2 bajamares, o sea, 2 mareas bajas. Si la gravedad de la Luna puede provocar ese movimiento en millones y millones de toneladas de agua, ¿cómo no suponer que la masa de la Luna no va a provocar algún tipo de marea, lo pongo entre comillas, en nosotros? Que, oh casualidad, al igual que el planeta Tierra, somos un 70% líquidos y un 30% materia sólida. Es evidente que existe esa influencia. Pero, ¿qué pasa con los demás planetas? La vieja astrología, la astrología en serio, no la astrología de revista tipo, que me perdonen las damas que me escuchan, ¿no? Pero esas revistas tipo para mí, no sé si me explico, que le enseñan en una página cómo calcular su horóscopo, en otra página cómo hacerse un vestido para el cóctel esta noche, y en la tercera cómo curar del empacho a su hijo. Hablemos de la astrología en serio. Nunca ha dicho que los planetas influencian en las personas. Lo que la astrología dice es lo siguiente: se basa en una especie de ley
universal, de la cual hablaremos en algún próximo programa, que es el llamado principio de correspondencia, que dice: lo que ocurre a nivel macrocósmico en el universo se repite a nivel microcósmico. Un sistema solar es macrocósmicamente como un átomo es microcósmicamente. O con el ejemplo que di antes, el planeta Tierra es macrocósmicamente un 70% agua y un 30% tierra, y el ser humano que lo habita es microcósmicamente un 70% líquidos, un 30% materia sólida. En el iris de mi ojo, un médico ideólogo puede saber qué le pasa a todo mi cuerpo, porque la parte del todo refleja el todo. Esa es otra manera de enunciar el principio de correspondencia. La parte del todo refleja el todo. Según el principio de correspondencia, del cual daré otras evidencias en otro programa, mi psiquis y la mente de cada uno que me está escuchando refleja el todo. Y refleja el todo en este sentido. Además del Marte astronómico, o sea, el planeta Marte, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un Marte psicológico, ¿verdad? Había un dios Marte entre los griegos, entre los romanos, el dios de la guerra, el dios de la sangre, el dios de la cólera. Todos tenemos un afecto, una necesidad de cariño, de amor latente. Todos los seres humanos tenemos latente nuestro Venus. Todos los seres humanos tenemos deseos de crecer. Todos los seres humanos tenemos nuestro Júpiter entonces latente, porque en astrología se dice que Júpiter es el elemento que amplifica, que aumenta. Entonces, ¿qué es lo que dice la astrología? Cuando a nivel macrocósmico los planetas se comportan de determinada manera, a nivel microcósmico, en la mente de cada uno de nosotros, psicológica e inconscientemente, se producen determinados cambios y efectos. No porque el planeta, insisto, actúe sobre mi mente. Esto es tan absurdo como suponer que mi mente pueda actuar sobre el planeta. No, porque un movimiento, el de los astros, es acompañado, se corresponde con movimientos en mi mente, porque la parte del todo refleja el todo. En el momento en que yo nací, los planetas en el cielo estaban dispuestos entre sí de determinada manera. Algunos benéficamente, lo que la astrología llama aspectos favorables, y le da ciertos nombres: trígonos, conjunciones, sextiles, y otros planetas estaban relacionados entre sí desfavorablemente, lo que la astrología llama aspectos desfavorables: cuadratura, semicuadratura, oposición. En el momento en que yo nací, había ciertas fuerzas en mi mente que se relacionaban entre sí positivamente, favorablemente, y había otras fuerzas, otros vectores que se relacionaban entre sí desfavorablemente. Y como se comporten unos en el cielo, otros se comportarán en la mente, porque la parte del todo, insisto, refleja el todo. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y un poco la propuesta era terminar de hablar de astrología en el vuelo del Moscardón, terminar el programa de hoy hablando de astrología. Pero con esto que se ha filtrado del Vaticano, el mismo Vaticano salió 1 o 2 días después, no a desmentir, sino a manifestar su molestia por el hecho de que se hayan filtrado estos comentarios, que tomados fuera de contexto, bueno, se pueden interpretar de una manera errónea, que habría que esperar a que su santidad Juan Pablo II dé el visto bueno para que el nuevo catecismo gane la calle, y entonces a partir de ahí analizar su contenido. Pero en última instancia la información, a menos que haya una marcha atrás, cosa que no lo creo, por parte de la Iglesia en esta idea,
en el tema de decretar pecado, el tema del horóscopo, no creo que haya grandes cambios de fondo en esta historia. Yo dije que esto es un poco el sentido común de la calle. Mucha gente dijo que algunas de estas modificaciones son creíbles y otras son una terrible tontería. Por ejemplo, eso de decretar que es pecado no pagar impuestos al Estado. Y bueno, hay grandes ladrones de guante blanco que pecan por cosas más groseras que no pagar impuestos. También por no pagar impuestos. Pero hay pequeños comerciantes que si tienen que ponerse al día con los impuestos no le dan a comer a los hijos. Entonces me parece que eso ya no lo contempla el Estado. Bueno, la Iglesia quizás sí tendría que contemplarlo. Pero quizás no ese es el tema del cual yo debo hablar del vuelo del moscardón. Sí de este conflicto entre catolicismo y astrología. ¿Qué pasa con la gran cantidad de astrólogos católicos? ¿Qué pasa con la gran cantidad de católicos que, como en el caso de nuestra locutora, lee el horóscopo, si no todos los días, más o menos seguido? Ella lo admitió públicamente. ¿Qué pasa con usted, que me escucha, que por ahí es católico, que le interesa astrología y que ahora siente un terrible vacío en el estómago, pues no sabe qué actitud tomar? Hecha las salvedades que hice antes entre diferenciar la verdadera astrología de la tontería, a mí me merece un poco esta reflexión final. Muchas veces la gente me ha llamado aquí al filo de la realidad, se acercan las conferencias y me preguntan ¿de qué religión soy yo? Y yo siempre contesto que de ninguna. Creo profundamente en Dios. Pertenezco a una cuna católica. He conocido, me he acercado y he practicado un buen número de religiones a lo largo de mis años de vida, entre ellos el catolicismo. Y al final no me quedé con ninguna, porque creí haber entendido que todas las iglesias tenían, todas las religiones, mejor dicho, tenían algo para enseñarme, pero que también todas tenían algo del error humano. Entonces, prefiero quedarme con mis propias convicciones y acercarme a Dios y entender a Dios a mi manera. Pero reflexionar que la palabra iglesia viene del griego ecclesia, que significa reunión de hombres. Y todas las reuniones de hombres son falibles. Está inspirada por Dios, dirán ustedes, sí, pero todas las iglesias dicen que están inspiradas por Dios. Todas vendrán algo de verdad, pero como no se puede estar en todas, opté por no estar en ninguna. Y entonces, entre las muchas religiones en las que no estoy, entre las muchas iglesias en las que no estoy, entre ellas está el catolicismo. Me permite entonces desde afuera del catolicismo formular esta reflexión. Es una crítica, si vale, y que la haré por carácter extensivo a cualquier iglesia que tome una actitud censora, inquisitorial con la astrología en particular, como lo ha hecho ahora la Iglesia Católica. ¿No será que la astrología, después de todo, la verdadera astrología, le puede dar al ser humano el conocimiento de las posibilidades futuras de su propio destino? ¿No será que la astrología le permite al ser humano, la verdadera astrología, tener su propio acercamiento más íntimo a Dios? Y entonces las grandes religiones no tendrán la ignorancia y el miedo para manipular a sus feligreses. ¿No será que la verdadera astrología nos despertará espiritualmente? Y muchas religiones, no solo la católica, pueden llegar a perder votos, vamos a decirlo así, pueden llegar a perder gente en sus reuniones, porque esa gente, al acercarse a la astrología, al acercarse al ocultismo, al acercarse a la parapsicología, se da cuenta que después de todo, Dios no es propiedad de nadie. El tiempo no alcanzó para agotar todas las instancias. Volveremos dentro de una semana, cuando la voz de nuestro presentador les recuerde que llegó el momento de caminar, aquí al filo de la realidad. Al filo de la realidad, de la